Vamos a leer el versículo 38 del capítulo 42. Mi hijo no se irá. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje, ¿qué van a emprender? Ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Jacob no estaba pensando en Dios cuando dijo esto. Él solo estaba pensando en sus hijos y tenía miedo de que le pasara algo mal a Benjamín. A veces cuando pasamos por cosas difíciles nos pasa como él y no pensamos en Dios. Como dije, no oramos, no pedimos a Dios que nos muestre su camino, que nos muestre por qué pasan las cosas. Y después nos volvemos locos en nuestros propios cuadraditos y nunca llegamos a la conclusión que Dios tiene el control, siempre. Y si nosotros podemos pensar así, no tenemos que estar preocupados todo el tiempo por cositas chiquitas que nos pasan, porque Él siempre está ahí. Andaban todos los hermanos con caras tristes, porque sabían que si el padre no los dejaba ir a Egipto con Benjamín, se iban a morir de hambre. Dios había cerrado todas las puertas, todas otras puertas. Ellos tenían que ir a Egipto, tenían que volver. Entonces esperaban y esperaban y esperaban hasta que Jacob cambiara su razón por no dejarlo ir. Entonces Judá habló con Jacob y le dijo de que si algo le pasara a Benjamín, que lo pusiera a él de culpa, a nadie más, y que sería el culpable por toda su vida. Entonces con esto Jacob les cedió y los dejó ir. Y ahí se acordó de Dios, en el versículo 13 y 14. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Sus objetivos eran la liberación de Simeón, el retorno de Benjamín y el suministro adecuado de comida. No sabían que todo el plan que tenían no era necesario, ni tampoco su ansiedad y miedo. No sabían que Dios había ido antes de ellos y había hecho todos los arreglos necesarios para que obtuvieran los deseos de su corazón y mucho más. En su omnisciencia y misericordia, Dios había cerrado toda otra puerta. No tenían otra alternativa que ir a Egipto. Canaán todavía no estaba pronto para ellos. Ellos necesitaban hacerse una nación hasta ir a Canaán. A pesar del temor que tenían, avanzaron bien en su viaje hacia Egipto. El versículo 15. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando llegaron estaban sorprendidos porque fueron muy amables con ellos y lo atendieron bien rápido. Al llegar, José miró entre todos a buscar a Benjamín. Versículo 16. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a mi casa. Luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Les iban a dar un banquete. Ellos no entendían lo que estaba pasando.
Primero lo tratan mal, le dicen que son espías y ahora le dan un banquete. Eso no era alegría lo que tenían, era temor. Y se pusieron a pensar en lo que de verdad iba a pasar. Ellos estaban seguros que no habían sido invitados solo para comer. ¿Qué trampa se les estaba tendiendo ahora? Y se sentían fuera de lugar. Y una vez más sus conciencias fueron despertadas y torturadas con el pensamiento de José. ¿Qué cobardes nos hace a todos la conciencia? Estos hombres sentían culpa en sus mentes, su propia culpa, y quisieron sacar a la luz el asunto del dinero. 20 a 22. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero devuelto en nuestras bolsas. El mayordomo había guardado el dinero y ellos se asombraron que él les dijo nomás en vez de mentirles o decirles otra cosa. Al venir José, ellos le trajeron presentes que habían traído de su padre y se inclinaron ante su hermano, como en sueño. Y ahí mismo se dio cuenta José de que ellos temían este momento. También quedaron sorprendidos de la conducta de José. Él preguntó por su salud y cómo les había ido en el viaje. Luego expresó interés en cómo habían encontrado su casa. Pues tu padre, el anciano, que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron otra vez. Entonces cuando se inclinaron fue que se dio cuenta de Benjamín. Cuando lo vio a Benjamín, la emoción solo lo permitió decir, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Luego salió apresuradamente porque sabía que no se podía quedar ahí por más tiempo. Él no estaba listo para darse a conocer, y si se quedaba un momento más en su presencia de Benjamín, todo se hubiera arruinado. Hacía 22 o más años desde que había visto a este compañero de juego de su niñez, ahora ya un hombre grande. Entonces José pensó de nuevo que tenía que tratar de encontrar bien lo que eran sus hermanos, si habían cambiado. Entonces pensó en un plan. Dijo, yo sé que puedo hacer algo para saber si ellos sí son celosos con Benjamín como fueron conmigo. Cuando José era joven, con la túnica de muchos colores y como su padre lo trataba, siempre estaban celosos y por eso fue que lo vendieron. Entonces se sentaron en las mesas para comer y sacaron la comida